En la continuidad de nuestro estudio, seguiremos considerando la serie titulada 12 cosas preciosas, de las cuales la Biblia nos habla, especialmente en el Antiguo Testamento. Seguiremos contemplando la preciosa semilla. Y leemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Una vez visité un lugar en los Estados Unidos de un famoso predicador que tiene un programa radial que alcanza toda Norteamérica y Sudamérica también. En ese lugar había una placa que decía: hermano fulano, el hermano de los programas, ha alcanzado más almas para Cristo que el hermano sultano, otro hermano famoso. Se nombraron a ambos como diciendo que el ministerio de este hermano tiene más valor que el ministerio de aquel otro hermano. Yo le dije a mi esposa: esto es peligroso. De mi parte quitaría esa placa. La obra es de Dios, y cuando aprendemos a quitar los ojos del hombre y lo fijamos en el Señor Jesús, es suficiente. Hay muchas cosas más grandes y cosas mejores que Dios quiere darnos, pero esta es la obra del Señor. Leemos en Hechos capítulo 20, versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Dijimos que la semilla se siembra con lágrimas. Gracias a Dios por la capacidad que tenemos como seres humanos de llorar. Esta capacidad es de Dios. Tenemos que recordar de ir sembrando la semilla y que no es una cosa que hacemos como robot o mecánicamente. Mi suegro fue agricultor, un hombre ejemplar en su pueblito donde vivía, un hombre trabajador que cultivaba más de 600 hectáreas. Él se levantaba temprano y llegaba a la casa por la tardecita, después de tanto trabajo y sudor. La vida del agricultor es desgastante, así es en lo espiritual también, requiere mucho trabajo y sudor. Pablo fue un sembrador de la semilla. Él no buscó las comodidades. Yo de mi parte estoy agradecido por las comodidades que tengo, pero si tuviese que dormir sobre un banco, lo haría, porque yo no busco las comodidades. Hay semilla que sembrar. Pablo no tenía que agachar la cabeza, no tenía que vivir una vida escondida, no tenía que hablar en privado ni hacer planes de cómo hacer las cosas. Su vida fue una vida abierta. Él pudo decir: aquí estoy. Tenemos que hacer la obra de Dios sin hacer las cosas ocultas, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, nos dice en el versículo 19. Así fue la manera del apóstol, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Verso 20. Pablo les hizo recordar de su manera. Ya saben cómo sembré la palabra entre vosotros con lágrimas. Tal vez no nos damos cuenta, pero hay que saber que ha habido muchas lágrimas de parte de aquellos que sembraron y siembran la palabra. La palabra que hemos dado y que seguimos dando va acompañada por lágrimas. ¿Cuántas veces después de dar un mensaje he buscado un lugar aparte para llorar con lágrimas? Muchas veces tuve que llorar y orar por la palabra dada. Me gustaría predicar el mensaje perfecto, pero otra vez sería simplemente el yo, mi pobre palabra. Pero si es la palabra del Señor, va a producir fruto. Me gustaría predicar un mensaje en castellano, donde no pronuncie nada mal, ni que use mal ninguna palabra, y que hable tan claramente que todo el mundo entienda. No creo que esto vaya a acontecer, pero sí, puedo dar la palabra, aun con tales defectos, con lágrimas, y esto creo que resulte. Leemos en Hechos capítulo 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Una hermana me dijo una vez: hermano, usted está fingiendo con sus lágrimas. Yo le dije: lo siento, pero no es así, porque yo soy hombre y sé que los hombres no lloramos, pero a veces el Señor toca mi corazón y no puedo hacer otra cosa que llorar. A veces así hacemos en la presencia del Señor. No sabemos qué pedir y cómo pedir, y el Espíritu Santo viene y nos hace llorar. Pablo dijo que por 3 años así fue su proceder entre los corintios. Leemos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? ¿Qué verdad expresa el apóstol en este verso? ¿Qué es lo que nos hace alegres? La reacción positiva a la palabra predicada y enseñada. Usted ha corregido a sus hijos, ¿no es cierto? Seguro que sí, pero con todo eso y a pesar de que ellos van llorando, igual usted les corrigió porque lo necesitaban. Usted estaba triste porque no tenía que corregir a su hijo,
Pero después el hijo vino y subió a su regazo y le abrazó y le dijo: «Te amo». Esto indica que la corrección resultó y le hizo alegre. Así también con Pablo, pues la reacción a su corrección de parte de los corintios alegró el corazón de Pablo. Verso 3: «Y esto mismo recibí, para que cuando llegue no tenga tristeza, de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros». Verso 4: «Porque la mucha tribulación y angustia del corazón os recibí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo». Así damos la palabra. Parece con dureza a veces, pero es que tiene que ser así, pero con amor. Hay que dar la palabra con firmeza, pero con amor y con muchas lágrimas en el espíritu del amor. Sembramos la palabra, no como se dice bajando la caña. Eso no es la manera de sembrar la buena semilla de la palabra de Dios, sino con muchas lágrimas. Y el verso 5 dice: «Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros». Número 2. La cosecha con regocijo. La siembra es con lágrimas, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, no con el esfuerzo carnal, sino del espíritu, y a veces aún gastando el cuerpo. No importa, porque este cuerpo es por unos días y después lo dejamos y tendremos otro. Después de la siembra llegará la cosecha. Leemos en 2 Corintios capítulo 2 versículo 3: «Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros». Pablo había escrito una carta reprendiendo a la congregación por su falta de juzgar la situación de un fornicario en su medio. Tal caso causó mucha tristeza a Pablo. La carta fue la siembra, pues él sembró la verdad, pero con lágrimas. Ahora era el momento de no más tristeza, sino de gozo. El gozo se produjo por la obediencia a la palabra sembrada. No es que nosotros nos enojamos precisamente por algunas situaciones que existen, pero nos dan tristeza cuando esos hermanos no se dan cuenta de lo que están pasando y cómo están yendo y el daño que va a producir si el tal no está refrenado. El asunto produce una tristeza y el gozo será cuando haya recibimiento de la gracia de Dios. Es una cosa decir yo quiero ser corregido y otra cosa es recibir la corrección. Yo he tenido experiencia de gente que dice: «Quiero consejo, hermano». Yo le doy el consejo y dice: «No quiero». ¿Para qué pidió entonces? No le gustó el consejo y no lo va a hacer. Muchas veces nosotros mostramos el deseo de ser corregidos y cuando la corrección viene no la queremos. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Filipenses capítulo 4 versículo 1. Noten el gozo con el cual Pablo escribió a los filipenses. La llama gozo y corona mía. Ellos fueron un grupo de santos obedientes. ¿Qué gozo nos da cuando los hermanos obedecen la palabra? Como escribió el apóstol Juan en 3 de Juan versículo 4. Me regocijo al oír que mis hijos andan en la verdad. Me pone triste a veces ver cómo algunos hermanos están sufriendo lo natural por causa de la economía. Pero al ver su progreso espiritual, qué gozo me da. Por eso nunca pedimos nada, no pedimos ofrenda, no queremos que nos pague, queremos que siga en el camino del Señor. Y esto nos llena de gozo y de alegría, y así rebosa nuestro corazón. Así es la experiencia para aquel que da la palabra y ve que los hermanos están agarrando la palabra y están andando en la palabra. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 19 y 20 vemos que le da gozo indecible, un gozo que rebosa su corazón al ver cómo los hermanos están progresando. Verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ustedes son nuestra gloria y gozo. Esto expresa el regocijo en el corazón de Pablo. Él había sembrado con lágrimas entre los tesalonicenses, pero cosechó gozo profundo de ellos por su obediencia a la verdad. En lo natural, cuando los hijos, especialmente cuando son chicos, se pelean entre sí, da tristeza al corazón del padre. Cuando uno se queja el uno del otro y se pelean, el padre se pone triste. Recuerdo cuando mis hijos eran jóvenes y se habían peleado en casa. Yo tenía miedo de que se lastimasen porque eran grandes.
En lo espiritual pasa lo mismo, porque los hermanos se pelean entre sí. Cuando se quejan los unos de los otros y se pelean, nos hace tristes. Si existiese alguna manera de detenerlos, yo de mi parte lo haría, pero yo no soy el padre, soy simplemente solo un hermano. Volviendo al ejemplo de lo natural, cuando mis hijos crecieron y llegaron a ser adultos y estuvimos juntos todos en casa, ya era otra cosa. Me dio mucho gozo de ver cómo se amaban unos a otros. No pelearon más, sino que se ayudaron unos a otros, porque habían crecido y habían aprendido esta verdad de andar en amor y en armonía. ¡Qué gozo da! Mi esposa y yo pasamos muchas horas derramando lágrimas por nuestros hijos. Si usted, mi hermano, puede criar a sus hijos sin muchas lágrimas, no sé en verdad lo que está haciendo. Uno llora mucho cuando cría a sus hijos. Así es en lo espiritual. Sembramos la palabra de Dios para que los hermanos crezcan. Después podemos sentarnos juntos en armonía en la presencia del Señor para gozarnos juntos. Recuerde que habíamos leído que Jesús dijo: mi alma está turbada dentro de mí. Tuvo una angustia profunda en su alma. Según las Escrituras, se angustió mucho, hasta sudar grandes gotas de sangre de tanta angustia. En Hebreos 12 leemos de otra emoción de parte de Jesús. Leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por supuesto, el gozo completo está por venir. Usted y yo nos gozamos en la presencia del Señor. ¿Y qué va a hacer nuestro Padre y nuestro hermano mayor? Ellos también se van a gozar. En lo natural, cuando los hijos vuelven a la casa, es tiempo de gozo. Así también cuando estemos en los cielos, será tiempo de sumo gozo. Sí, el Señor sembró la semilla. Él fue aquel grano de trigo que con mucha angustia, con mucha pena, dolor y lágrimas cayó en la tierra y murió. Pero Él resucitó triunfantemente, se fue a la gloria y había un gozo que fue puesto delante de Él. Habíamos visto la semilla mayormente como la palabra, pero ¿quién es la palabra? Cristo es la palabra. ¿Qué estamos haciendo cuando damos o cuando sembramos la buena semilla? Estamos sembrando de Cristo y Cristo es la simiente de Dios. Veremos cómo Cristo es la simiente de Dios en tres maneras. Recuerde que esta semilla tiene en sí vida y recuerde que Dios tiene ciertos propósitos y estos propósitos necesitan vida para que puedan desarrollarse y llegar a su conclusión final y así producir el fruto que Dios quiere. Vamos a ver cómo Cristo es la simiente de Dios para lograr sus propósitos. Si queremos frutos diferentes en lo natural, tenemos que sembrar 3 clases de semillas diferentes. Dios tiene 3 propósitos, pero una sola semilla que es Cristo. Él es la simiente de Dios en 3 aspectos. Gracias al Señor por la abundancia de la palabra. Continuaremos Dios mediante con nuestro estudio. Que el Señor bendiga ricamente. Amén.